Solía creer que el silencio era fuerza, no la que te rinde, sino la que te permite mantenerte firme mientras el mundo intenta sepultarte en el ruido. Durante años usé ese silencio como una armadura durante despliegues, ante decisiones que me costaron la carrera, y ante las miradas de mi familia que nunca me preguntó por qué dejé el ejército, solo porque lo dejé. Esa noche en Belmares estuve sentado en mi coche durante 10 largos minutos antes de entrar. Las risas a través del cristal me indicaron que Dererick ya estaba acosando a Melissa, fingiendo no darse cuenta. Pensé que había venido solo para soportar otra cena de sonrisas educadas e insultos discretos, pero me equivoqué, porque en menos de 10 segundos el silencio que cargaba se rompería, y quienes se burlaban de mí verían una faceta de mí que jamás imaginaron. Me llamo Kathy Marshall. Tengo 36 años y durante 12 años de mi vida vestí el uniforme de la Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos. 4 despliegues, 2 continentes y más noches de las que puedo contar bajo cielos extranjeros, donde el silencio significaba supervivencia. No dejé el ejército por cansancio ni por estar destrozada. Me fui por una orden que no pude obedecer. Nos ordenaron despejar un edificio a las afueras de Kandahar. Inteligencia dijo que había un objetivo dentro, pero vi algo más. Una mujer agarrando a un niño, con los ojos abiertos pero firmes, sin ningún arma a la vista. El mando repitió la orden. Adelante, sin demoras. Me quedé paralizado, no por miedo, sino por conciencia. Mi mano se quedó suspendida sobre el gatillo y luego bajé el arma. En ese momento supe que mi carrera estaba acabada. Lo llamaron separación voluntaria. Yo lo llamé negarme a convertirme en alguien que no reconocería en el espejo. En casa, la historia nunca salió de mis labios. Mi familia no preguntó, y yo no me ofrecí. Fui yo quien se fue. El desertor, bromeaban, con medias sonrisas, afilados como cuchillos. Mi hermana Melissa construyó su carrera de abogada como una fortaleza. A mi cuñado Derek le gustaba pararse dentro de ella y ondear sus trofeos a cualquiera que mirara alrededor de su mesa. Mi silencio nunca fue visto como fortaleza, se confundía con debilidad o, peor aún, vergüenza. Aún así, me aferré a él. El silencio me había mantenido con vida en el extranjero. Me permitía respirar cuando las tormentas de arena ahogaban el horizonte, cuando los morteros agrietaban el cielo nocturno, cuando las voces en la radio me decían que avanzara más rápido, disparara con más precisión, confiara en el plan, incluso cuando el plan parecía equivocado. El silencio no era rendición, era un escudo, pero los escudos se vuelven pesados cuando nadie más entiende por qué los llevas. Guardé una sola moneda en el cajón superior de mi cómoda, la que me dieron cuando me gradué de la escuela de liderazgo. Estaba allí, bajo una pila de cartas y fotografías viejas, frío y sin nada destacable. A veces lo tocaba solo para recordarme que aquellos años no eran imaginarios, que el uniforme que vestía había significado algo. Entonces cerraba el cajón rápidamente, como si me ahogara en un idioma que ya no hablaba. Afuera la gente seguía adelante. Mis amigos se casaron, tuvieron hijos y construyeron vidas con un estilo impecable. Mi nombre rara vez salía a relucir, a menos que alguien quisiera una anécdota para animar su charla. Decían que ella había estado en el ejército, y luego cambiaban de tema como si el servicio militar fuera una tragedia que era mejor no mencionar. Así que aprendí a mantenerme en silencio, a entrar en las habitaciones sin dar explicaciones, sentarme en cenas donde mi silencio se convertía en el chiste. No importaba, sabía lo que había elegido y sabía lo que había rechazado, pero hay noches como la de Bel Air en las que el silencio ya no basta, noches en las que se cruza un límite tan claramente que o actúas o vives con el peso de no actuar. Había cargado con el silencio durante años. Esa noche descubriría qué había pasado cuando finalmente se rompiera. Los faros de los coches que pasaban iluminaban el parabrisas mientras yo estaba allí sentada, con las manos fijas en el 10 y 2 dedos tamborileando contra el volante de cuero. 10 minutos transcurrieron en silencio, de esos que pesan más con cada segundo. La voz de Melissa aún resonaba en mi buzón de voz, pulida, impaciente, como los abogados hacen que incluso la familia suene como una citación. «Ven, Kathy, no lo conviertas en una declaración». Así que apagué el motor y salí. El aire nocturno de Charleston era fresco, con la sal del puerto, pero sentía una opresión en el pecho. Bel Air tenía una iluminación suave y dorada, el tipo de restaurante donde la gente se entretiene tomando un vino que no sabe pronunciar, donde Dererick prosperó.
Claro, eligió este lugar. Cada ladrillo en la pared parecía reflejar su necesidad de ser visto. En el interior, el murmullo de risas golpeó primero. La risa de Dererick se impuso a las demás, fuerte y deliberada, de esas que obligaban a los demás a seguirlo. Se sentó en el centro como un director de orquesta. Melissa a su lado, con la postura recta, sus ojos escudriñando la sala como si buscara los puntos débiles. Alrededor de la mesa había rostros desconocidos, amigos de los elegantes trajes de Derek, sonrisas fáciles, asentimientos ensayados. En cuanto crucé el umbral, su atención se desvió, ni abiertamente hostil ni cálida. Era la mirada que le dedicas a alguien que no encaja del todo en el encuadre, pero que aún ocupa espacio en la imagen. Mis botas resonaban contra la madera con firmeza, aunque mi pulso no. Melissa se levantó a medias, ofreciendo una sonrisa que no le rozó los ojos. «Lo lograste», dijo como si fuera un logro. Derek no se levantó, simplemente levantó su vaso, removiendo el líquido rojo con pereza, mirándome por encima del borde con una sonrisa burlona que decía más que las palabras. Ocupé el asiento vacío del fondo, lejos de su órbita, pero no fuera de su alcance. La mesa volvió a la vida con un zumbido, historias y risas circulando como sabuesos bien entrenados. Me senté en la pausa entre frases, dejando que su ruido me inundara. Los cubiertos brillaban bajo la suave luz, las copas tintineaban, y sin embargo, debajo de todo eso, había un escalofrío, un silencioso reconocimiento de que yo estaba allí, pero no era uno de ellos. No era ira lo que sentía, todavía no, solo el peso familiar de ser medido, encontrado deficiente y despedido en silencio. Y aún así me quedé. El tintineo de los tenedores y el subir y bajar de la charla se mezclaban, pero en realidad no lo oía. Sentado allí, el calor del restaurante me apretaba la piel, y por un instante ya no era Charleston, era Afganistán. Casi podía saborear la arena en los dientes, sentía el ardor del sol clavándose en la nuca. El recuerdo siempre regresaba fragmentado, agudo e implacable. Una calle estrecha, el eco de botas moviéndose al unísono, el aire viciado dentro de un recinto que debería haber estado vacío. Mi arma estaba en la mira, firme, con el dedo justo en la posición de listo. Entonces apareció, una mujer quizá de mi edad, quizá más joven. Era imposible distinguirlo bajo las capas de polvo y miedo. Apretaba a un niño contra su pecho, con sus pequeñas manos enredadas en la tela de su vestido. No gritaban, ni siquiera se movían, simplemente estaban allí paralizados en la penumbra, con los ojos fijos en mí. La radio crepitó. «Continúa, despeja el edificio». La voz era cortante, insistente. Dije lo que vi, sin armas, sin amenaza. El mando no dudó. «Adelante». Tuve segundos para decidir. Mi equipo se movió detrás de mí, esperando la señal. El peso del entrenamiento me presionaba con fuerza. «Sigue las órdenes, no cuestiones». Pero mi instinto me gritaba más fuerte. Me temblaba la mano, no de miedo, sino de la insoportable certeza de que apretar el gatillo significaría borrar 2 vidas que no tenían cabida en esta guerra. Así que no lo hice. Bajé el arma. Un silencio denso como el polvo en el aire llenó la habitación. Los ojos de la mujer brillaron de miedo y alivio, algo intermedio. Mi equipo pasó junto a mí, inquieto, pero ya estaba hecho. Semanas después, mi documentación estaba limpia y ordenada, como si hubiera sido idea mía desde el principio. Sin juicio, sin mancha pública, solo el silencioso cierre de una puerta que una vez me definió. En casa, nadie preguntó por qué. Ni Melissa, ni Derek, ni siquiera mi madre. Asumieron que era cansancio, debilidad, tal vez fracaso. Para ellos me había marchado, para mí me había aferrado a lo único que importaba, mi reflejo en el espejo. Estaba sentado a la mesa en Bellairs, con la risa distante y la voz de Dirk resonando sobre el vino. No lo sabían, nunca lo sabrían a menos que yo decidiera romper el silencio. El recuerdo se disolvió cuando la voz de Dererick atravesó la mesa con más fuerza que el tintineo de las copas. Se recostó en su silla, con el vino remolinándose como si estuviera haciendo una audición para el público. Su sonrisa tenía ese tono familiar, el que siempre parecía dirigido hacia mí. «Todo es entrenamiento militar», dijo, levantando su copa con fingida reverencia para marcharse. «¡Qué desperdicio!». La risa que siguió no fue fuerte, pero sí aguda. Unas risas desde su lado de la mesa, de esas que surgen menos del humor que de la lealtad. Grant, su compañero más cercano, soltó una carcajada demasiado fuerte para la broma, y luego añadió la suya.
Supongo que la disciplina no es algo común en la familia. Me cayó más fuerte de lo debido, no porque no hubiera oído cosas peores, sino porque las palabras se asentaron en el silencio que había cargado toda la noche. Melissa no me defendió, mantenía la mirada fija en la servilleta, doblando y volviendo a doblar el borde como si le diera una vía de escape. Mi madre esbozó una débil sonrisa, de esas que usas cuando prefieres no elegir un bando. Me quedé quieto. Mi mano se tensó alrededor del vaso de agua fría que se filtraba en mi palma. El músculo de mi mejilla se contrajo una vez, luego se calmó. Había aprendido a mantener mi cuerpo firme como una piedra, a dejar que las palabras rebotaran en lugar de perforar. El silencio no era rendición, era mi elección. Pero sentado allí, viendo a Derek disfrutar de la aprobación de sus amigos, sentí el viejo peso oprimiéndome, el mismo peso que llevaba en uniforme, esperando una orden que sabía que no podía seguir, el mismo peso que me decía que a veces quedarme quieto es más valiente que contraatacar. Su risa se convirtió en charla, y todos, menos yo, ya habían olvidado el escozor. Dejé la mirada en el borde de mi vaso, cuya superficie transparente temblaba ligeramente por el agarre que me negaba a soltar. No le respondí a Derek. No entonces, no con palabras. Hay cosas que no vale la pena explicar a quienes miden el valor en hipotecas y reservas para cenar. Aún así, una parte de mí sabía que el silencio no duraría para siempre. La mesa recuperó su ritmo. Historias de mercados, ofertas, vacaciones, alineadas como trofeos en un estante. Dejé que el ruido me siguiera, distante y hueco. Entonces llegó la camarera. No debía de tener más de 19 años. Su delantal negro estaba demasiado apretado y el cuello de la camisa le quedaba rígido. Una cesta de pan balanceándose en sus manos, esa tarea cotidiana que solo se nota cuando algo la interrumpe. Grant era esa interrupción. Su mano se movía con naturalidad, casi con pereza, como si ya hubiera hecho lo mismo cientos de veces. Rozó su cintura, con los dedos, deteniéndose, tirando lo justo para dejar clara su intención. Su boca se acercó, sus palabras salieron bajas y sucias, demasiado suaves para toda la mesa, pero no para ella. La vi estremecerse, no con el cuerpo, sino con la mirada. Su sonrisa se congeló, practicada y frágil, la de quien ha aprendido que la supervivencia depende de no montar un escándalo. Dejó los panes en la mesa, rígida, conteniendo cada movimiento cuidadosamente. Nadie dijo una palabra, ni Derek, quien sonrió con suficiencia y tomó la canasta como si nada hubiera pasado, ni Melissa, quien bajó la mirada hacia su copa, trazando un círculo con la punta del dedo a lo largo del tallo. Los demás rieron levemente, una risa que excusaba más que entretenía. Era el tipo de silencio que conocía demasiado bien, el silencio de la complicidad. El silencio que pesa más que el ruido porque dice que vimos y decidimos no importarnos. Sentí una opresión en el pecho. Había visto esa misma mirada en los rostros de mujeres en pueblos a medio mundo de distancia cuando hombres armados pasaban demasiado cerca. La había visto en tiendas de campaña y puestos de socorro en lugares donde el miedo se calcifica en quietud porque moverse podría significar algo peor. Sus ojos se clavaron en los míos, fugazmente, abiertos, impasibles, suplicantes sin decir palabra. Supe entonces que este silencio era diferente al que yo cargaba. El mío era elegido, el suyo forzado, y esa diferencia era la línea divisoria. Sus ojos me sostuvieron solo un segundo, pero fue suficiente. El peso en mi pecho cambió bruscamente, innegablemente. Dejé mi vaso con un leve tintineo contra la mesa. Nadie lo notó, todavía no. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, amortiguando el sonido contra la alfombra. Cada movimiento era deliberado, controlado como me habían enseñado. Ningún gesto inútil, ninguna vacilación. Las risas en la mesa continuaron, ajenas a la tormenta que estaba a punto de estallar. La mano de Grant seguía cerca de la cintura de Elena, petulante y despreocupada. Sus palabras se deslizaron en voz baja, pero no necesité oírlas. Me acerqué al espacio entre ellos con la mirada fija en él. Apenas tuvo tiempo de registrarlo. Mi mano se aferró a su muñeca, con el pulgar, presionando el tendón justo en el punto justo. La sorpresa se reflejó en su rostro, luego el dolor. Cambié mi peso, girando las caderas, y tiré de su brazo hacia abajo y hacia el otro lado. Su cuerpo me siguió instintivamente, con las rodillas rotas, como si el suelo mismo lo hubiera traicionado. Un breve jadeo escapó de su garganta, y su mano libre se levantó, más por reflejo que por lucha. La atrapé en el aire, girando lo justo para que la presión hablara por mí.
10 segundos. Eso fue todo. La sala quedó en silencio, tenedores colgando en el aire, vasos inmóviles. El vino de Dererick se congeló a medio camino de sus labios. Su sonrisa burlona se transformó en algo más cercano a la sorpresa. Grant se arrodilló a mis pies, el rostro enrojecido, el aliento carmesí, irregular. No estaba herido, no realmente, solo desenmascarado. Detrás de mí, Elena retrocedió un paso tambaleándose, con la bandeja temblando en sus manos. Por un instante, pareció entrecorrer y desplomarse. Entonces sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, abiertos pero firmes, llenos de algo que no había estado allí antes. Asombro, tal vez incluso alivio. Solté la muñeca de Grant y retrocedí, tranquilo, sereno, como si estuviera recolocando una silla que se hubiera inclinado demasiado. Se quedó abajo más tiempo del necesario, no porque lo sostuviera, sino porque el orgullo es más difícil de recuperar que el equilibrio. Nadie habló. El silencio no era mío esta vez. Pertenecía a la habitación, denso y absoluto. Alcancé mi silla, la coloqué de nuevo en su lugar y me senté. Mi vaso de agua permaneció frío contra mi palma. Lo levanté lentamente, calmando el temblor en el aire, sino en mí mismo, y dejé que el silencio persistiera. El silencio se prolongó, frágil como el cristal. Entonces el gerente apareció en el borde de la mesa, en voz baja pero urgente. Alguien había llamado a la policía. Minutos después, 2 agentes con uniforme impecable cruzaron la puerta. Su presencia interrumpía el aire viciado. Las conversaciones en la sala se estancaron, las miradas se desviaron, los tenedores bajaron. Dererick se puso de pie antes de que nos alcanzaran, ansioso, con las palabras atropelladas. Es inestable, dijo, señalándome con una risa nerviosa. Antecedentes militares, TPT, peligrosa si la provocan. No me moví. Mantuve la espalda recta, con las manos apoyadas sobre la mesa, donde todos pudieran verlas. Mi mirada permaneció serena. No tenía nada que ocultar, nada que demostrar. Grant se acunó la muñeca en la esquina, con el rostro contraído en una expresión de dolor, como si la humillación doliera más que cualquier luxación. Melissa bajó la vista hacia su plato intacto. Su silencio, de alguna manera, era más fuerte que las acusaciones de Dererick. Entonces, una voz más baja irrumpió. Un niño de 9 o 10 años, sentado en una mesa cercana, tiró de la manga de su madre. «Mamá», dijo, con la voz que se oía en el silencio. Ella lo detuvo. Estaba lastimando a la camarera. La madre dudó. Luego asintió con la mirada, encontrándose con los agentes. Era suficiente. Un agente preguntó por las cámaras. El gerente lo confirmó. En cuestión de minutos, se extrajeron las imágenes de la trastienda. La pantalla contaba la historia con claridad. La mano de Grant donde no debía. El cuerpo de Elena, tenso. Mi intervención, rápida y controlada, sin excesos. Cuando le preguntaron a Elena, su compostura se quebró. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras asentía, susurrando. «Es verdad». Dererick palideció. Su sonrisa burlona se convirtió en algo más pequeño y cruel. Abrió la boca, dispuesto a retorcer la historia, pero finalmente levanté la vista hacia él. «Dejé el ejército», dije con voz firme porque me negaba a matar civiles. «Esa es la verdad que nunca quisiste oír». Las palabras quedaron ahí, nítidas y definitivas, más profundas que cualquier agarre que hubiera ejercido sobre Grant. Derek parpadeó, entre la indignación y la incredulidad, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en toda la noche, el silencio me perteneció, y se sintió como una línea que nadie podía cruzar. Los oficiales salieron del comedor, volviendo lentamente a su leve murmullo, pero sabía que la noche no había terminado. Habían dejado de sonar los teléfonos. Alguien lo había captado todo. A la mañana siguiente, el video se difundió más rápido de lo que podría haber imaginado. 10 segundos temblorosos de mí moviendo a Grant, desplomando la habitación paralizada. Los titulares me llamaban el soldado silencioso. Los comentaristas debatían si era un héroe o un lastre. Me llovieron invitaciones en programas matutinos, podcasts y editoriales pidiendo mi perspectiva. Las rechacé todas. Mi teléfono permaneció en silencio, boca abajo, sobre la encimera. No había actuado para que me aplaudieran. No había puesto esa línea para que desconocidos me aclamaran. Una semana después llegó un sobre sencillo. Sin remitente, solo mi nombre escrito con letra pulcra y cuidada. Dentro había una carta de Elena. Esa noche escribió: «Me diste valor». A la mañana siguiente presenté mi solicitud para la Academia de Policía.
Quiero aprender a proteger a la gente correctamente. Verte me hizo creer que podía. Lo leí 2 veces y luego otra vez. Sentí una opresión en el pecho, no de rabia ni vergüenza, sino de algo que hacía tiempo que no sentía, claridad. 2 semanas después, nos volvimos a encontrar en un pequeño restaurante a las afueras del pueblo. Nada del otro mundo, solo tazas desportilladas y café que se mantenía caliente. Entró con el azul oscuro del cuello del uniforme de la academia, la insignia aún rígida, sentada un poco encorvada. Parecía mayor que la chica que recordaba, no desgastada, solo más firme. No hablamos mucho del video, ni de Derek, ni de las consecuencias. Hablamos de decisiones, de cómo a veces quedarse quieto requiere más fuerza que seguir adelante, de cómo intervenir, incluso en silencio, puede tener un impacto más profundo del que jamás pretendiste. A mitad de camino, un niño pasó junto a nuestro puesto tirando de la mano de su madre. Me miró fijamente un momento y luego susurró algo. Ella sonrió y se inclinó, y lo oí preguntar, ¿es una superheroína? Negué con la cabeza y sonreí. No, dije en voz baja. Solo alguien que actuó cuando era necesario. Asintió satisfecho y siguió caminando. La mirada de Elena se posó en mí entonces, llena de determinación, y comprendí que el silencio puede ser un escudo, pero cuando se rompe en el momento justo puede cambiar más de una vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que el silencio no fue suficiente? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y dime, ¿desde dónde estás viendo? Tus historias y voces fortalecen esta comunidad. No olvides suscribirte